Honor a la verdad. Hola, bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy analizamos Malaquías 3:10. ¿Qué dice realmente la Biblia cuando habla? Cierra la puerta a las opiniones y abre a la historia. Esto es, en honor a la verdad, el espacio donde la exégesis seria se encuentra con tu realidad. Estudiamos el trasfondo histórico, desentrañamos el significado original y aplicamos la verdad. Empecemos en el nombre de Jesús. Amigos, hoy entramos a un terreno donde se han cometido muchos errores por sacar el texto de su contexto. Malaquías 3:10. Se usa mucho hoy para exigir dinero, pero la historia nos dice algo muy diferente. Malaquías fue escrito en el período del Segundo Templo, aproximadamente 430 años antes de Cristo. El libro está dirigido estrictamente al pueblo de Israel bajo el pacto de la ley de Moisés. El alfolí era un gran almacén físico dentro del templo de Jerusalén. No era una cuenta bancaria, era un depósito para grano y animales destinados al sustento de la tribu de Leví. Los levitas no tenían tierras ni herencia, por lo que la ley obligaba a Israel a sostenerlos mediante el diezmo agropecuario. Si hacemos una exégesis seria, descubrimos que el diezmo en la Biblia nunca fue dinero, siempre fueron productos de la tierra y ganado. Además, Malaquías 3 de lo que habla es de una represión a los sacerdotes corruptos y al pueblo que había abandonado los mandamientos de la ley. Retar a Dios diciendo, «Probadme ahora en esto», era una promesa exclusiva del pacto de la ley, basado en bendiciones y maldiciones terrenales de Deuteronomio 28. Si obedecían la ley de Moisés, había lluvia. Si desobedecían, había sequía. Eso era la ley, no la gracia. Aquí es donde honramos la verdad. Malaquías 3:10. Ya no aplica para estos tiempos de la gracia con Jesús. ¿Por qué? Cristo cumplió la ley. Jesús pagó toda maldición en la cruz. Gálatas 3:13. Ya no estamos bajo el sistema del templo de Jerusalén, ni bajo el sacerdocio levítico. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. El dar en la gracia, el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7, no establece porcentajes obligatorios ni amenazas de maldición. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usar Malaquías 3:10. Hoy para obligar o asustar a los creyentes es un grave error exegético. En la gracia de Jesús somos libres, bendecidos con toda bendición espiritual, y nuestra generosidad nace del amor, no del temor. Han robado el nombre de Dios para llenar sus arcas, y la mayoría de los que están sentados en esos bancos cada domingo jamás lo sabrá, a menos que alguien se atreva a decirles la verdad. Hoy hay un texto en la Biblia que ha sido convertido en cadena Malaquías. 3. Lo conoces, lo has escuchado hasta el cansancio. Lo has escuchado con ese tono particular. Ese tono que no es de padre, sino de recaudador. Ese tono que no promete gracia, sino administra miedo. Trae todos los diezmos al alfolí, y yo reprocharé al devorador por vosotros. Y el predicador cierra la Biblia, extiende la mano hoy. El pueblo tiembla, pero te voy a decir algo. Esta noche que ninguno de esos hombres te dirá, desde su costoso púlpito, hay un capítulo entero, en el Deuteronomio, el capítulo 14, que cambia absolutamente todo lo que te han enseñado sobre el diezmo. He predicado en los barrios más pobres de Londres. He visto a madres que llegaban al tabernáculo metropolitano con sus niños hambrientos, después de haber entregado hasta el último chelín en nombre del diezmo. He visto a una viuda de Whitechapel que daba semana tras semana convencida de que el devorador consumiría lo poco que le quedaba si dejaba de dar, y la vi dar, y la vi pasar hambre, y no vi al cielo abrirse sobre su vida. Vi a un sistema que prosperaba sobre su miseria. He llorado esas lágrimas, he clamado ante ese altar. Y el Señor me ha dado esta noche una palabra no para consolar a los que roban en nombre de Dios,
sino para liberar a los que han sido robados. Escúchame con cuidado porque voy a dividir este asunto en 4 partes, y cuando lleguemos a la última nunca más podrás escuchar Malaquías 3:10 de la misma manera. Primero, el diezmo que Abraham practicó. No era lo que te enseñaron, era algo completamente distinto. Segundo, el diezmo que la ley ordenó. Era comida, celebración y justicia social. No dinero, no porcentaje, no miedo. Tercero, los textos del Nuevo Testamento que usan para defender el diezmo dicen exactamente lo contrario de lo que afirman. Y cuarto, la nueva alianza en Cristo ha transformado todo el principio de la ofrenda desde sus raíces. Y ningún pastor gentil tiene autoridad para exigirte un solo centavo en nombre de la ley mosaica. ¿Estás listo entonces? Abre las Escrituras y sígueme. El primer error que cometen, el más antiguo, el más repetido, es retroceder hasta Abraham. Te dicen, mira, el diezmo es antes de la ley. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, en Génesis 14. Por tanto, el diezmo es un principio eterno anterior al Sinaí, y tú debes practicarlo. Hoy suena impresionante, suena erudito. Recuerdo haber escuchado ese argumento de labios de un hombre que lucía una capa pastoral bordada con hilo de oro, lo cual, si me permites la observación, ya debería haber despertado algunas preguntas, pero observa lo que el texto realmente dice. Querido amigo, porque el texto no dice lo que ellos quieren que digas que dice. Génesis 14. Abraham regresaba victorioso de la batalla. Había rescatado a su sobrino Lot, había derrotado a 4 reyes, con 318 hombres entrenados en su propia casa. Era el calor de una victoria extraordinaria, única y repetible, y de los despojos de guerra, no de sus bienes, no de su herencia, no de los frutos de sus campos, sino de lo capturado en una sola batalla singular. Dio la 10ª parte a Melquisedec sacerdote, rey de Salem. Lo ves, un acto único, un gesto en el calor de una victoria. No un sistema, no una institución, no un mandamiento divino que Dios le instruyera a establecer como práctica permanente. Un marinero que sobrevive una tormenta y da gracias con una ofrenda. No está institucionalizando la práctica de dar ofrendas cada vez que el cielo se nubla. Un soldado victorioso que honra a un sacerdote. No está fundando una doctrina tributaria para todos sus descendientes hasta el día del juicio. Y aquí viene la pregunta que destruye el argumento. Si el diezmo fue un principio eterno que comenzó con Abraham, ¿por qué Isaac, el hijo de Abraham, heredero de las mismas promesas, objeto de los mismos pactos, jamás diezma en toda la Escritura, ni una sola vez? La Biblia es completamente silenciosa. No hay registro, no hay continuidad. Y donde debería haber continuidad de un principio eterno, hay silencio absoluto. El silencio de la Escritura. Es inspirado, hermano, no está ahí por accidente. Y Jacob. A Jacob debo confesar que el caso de Jacob siembra cierta ternura involuntaria, no porque sea edificante, sino porque es tan perfectamente humano, en su debilidad. Jacob está durmiendo sobre una piedra, huyendo de su hermano, con todo lo que posee, cargado en sus espaldas. Dios se le aparece en sueños y le promete bendición. ¿Y qué responde el padre de las 12 tribus? Si Dios estuviera conmigo y me guardara en este camino en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestirme, y si volviera en paz a casa, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo, lo apartaré para ti. Lo escuchas. Es una negociación, una condición, una transacción. Si tú cumples tu parte, yo cumpliré la mía. Eso es fe. Eso es el principio eterno sobre el que se construye una doctrina eclesiástica. No, amado oyente. Eso es la debilidad de Jacob, expuesta en toda su crudeza. Fue iniciativa del hombre, no mandato de Dios, un negocio propuesto desde abajo, no una ley revelada desde arriba. Un evento, no crea una doctrina, una negociación condicional. No establece un principio de gracia y, sin embargo, sobre este fundamento endeble como arena mojada. Un acto de guerra irrepetible
y una transacción de hombre asustado. Millones de personas llevan décadas entregando cantidades fijas de sus ingresos, aterrorizadas por las consecuencias si no lo hacen. Pero aún no he terminado contigo porque lo que viene es todavía más revelador: el diezmo. Entra formalmente como sistema. Números capítulo 18, Deuteronomio capítulo 14. Aquí es donde el diezmo toma forma de institución y nota cuidadosamente lo que la ley establece, porque los que predican el diezmo hoy jamás te leerán estos textos completos. Siempre es el mismo versículo, siempre Malaquías 3:10, como si el canon bíblico comenzara en Malaquías y terminara en el versículo que conviene al sistema primero. Y esto es fundamental. El diezmo de la ley no era dinero, nunca fue dinero. Era cereal, era vino, era aceite de oliva, era el primogénito del ganado, era el fruto tangible, pesado, oloroso de la tierra, que Dios había dado a Israel en Canaán. Era alimento, era cosecha, era vida campesina concreta. Piensa en el labrador de Kent, que he conocido en mis viajes por los condados ingleses. El hombre que al final de la siega, con el olor del trigo recién cortado en las manos, aparta la 10ª parte de su gavilla. Ese es el diezmo bíblico. No el empleado de una oficina contando billetes en un sobre. El domingo por la mañana, transformar cereal y animales en dinero y porcentajes de salarioya. Es una manipulación del texto, ya es añadir a las escrituras. Lo que las escrituras no dicen y añadir a las escrituras es un asunto serio, gravísimo. Proverbios 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Segundo, y esto es lo que más cuidadosamente esconden con esa discreción que solo puede mantenerse a través de décadas de disciplinada omisión. El propio que daba el diezmo tenía derecho a comer de él. El dicimista el que daba él mismo. Deuteronomio 14, verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. El dicimista comía su propio diezmo en presencia de Dios. Era una celebración, era una fiesta de adoración, era un banquete ante el Señor, no era una extracción, no era un impuesto. Era adoración gozosa en comunidad. ¿Has escuchado eso alguna vez desde un púlpito? Algún predicador que exige el diezmo te ha dicho que en el texto original, el que daba era también el que comía. Lo dudo, porque decirte eso destruiría el sistema, y el sistema, como el cerdo en la parábola del hijo pródigo, no puede sobrevivir sin su chiquero de miedo y obligación. Ahora escucha con cuidado, porque hay más. Deuteronomio 14, versos 24 y 25. Si el camino era demasiado largo para cargar todos esos bienes agrícolas hasta el lugar designado, ¿qué hacía el israelita? Los vendía, convertía el grano y los animales en monedas, y con esas monedas llegaba al lugar y compraba lo que su alma pidiese. Ganado, vino, lo que quisiera, y comía allí delante del Señor, y se regocijaba. El dinero era un medio provisional de transporte, no el diezmo en sí mismo. ¿Ves la inversión? El sistema moderno invirtió completamente el mecanismo original. En la ley la comida era el diezmo y el dinero era el medio provisional en el sistema de hoy. El dinero es el diezmo, el que da no come nada, y la celebración comunitaria desapareció hace siglos. Transformaron alimento en extracción, celebración en cobranza, fiesta en miedo, y el texto que ordena festejar fue convertido en el texto que produce terror. ¿Y quién recibía la porción del diezmo que no era consumida en la fiesta? Deuteronomio 14, versos 27 al 29. Los levitas, que no tenían herencia de tierra, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, que vivían entre ellos. El diezmo era un sistema de sustento social, vinculado al ciclo de la cosecha. Era el bienestar de los más vulnerables, financiado por la abundancia de los que cultivaban la tierra. Era, si se me permite la comparación, la previsión social de Israel, salario del predicador, y la frecuencia no era semanal,
No era mensual, estaba ligado al ciclo agrícola, al ritmo de la siembra y la ciega. Y en el tercer año, solamente en el tercero, el diezmo se quedaba íntegro en las ciudades. Para los necesitados los 2 primeros años. El que daba lo compartía, lo celebraba, lo comía con su familia delante del Señor hermano. Si aplicaras el diezmo bíblico tal como lo prescribe la ley, el que da sería el que comería, no el predicador, no el edificio, no la institución, el dador y su familia en fiesta ante Dios. Pero ellos han tomado ese texto, lo han arrancado de su suelo. Agrícola lo han despojado de su dimensión festiva y comunitaria. Lo han separado de los levitas y los huérfanos y las viudas que lo justificaban, y lo han convertido en un mecanismo de extracción perpetua, que alimenta estructuras de poder, no a los pobres. Esto no es Biblia, es sistema, y la diferencia entre los dos, amado oyente, no es de grado, es de naturaleza. Quizás crees que ya entiendes, pero amado, solo has visto la sombra. Déjame mostrarte la sustancia, porque vamos a enfrentar directamente el texto que más se usa, el versículo que se convirtió en el látigo del sistema Malaquías. 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hermoso, texto poderoso real, inspirado en todo sentido pero leído en su contexto histórico y geográfico. Dice algo completamente diferente a lo que proclaman desde esos púlpitos Malaquías. Fue escrito a Israel, a una nación, bajo la ley mosaica, bajo el pacto sinaítico, con sacerdotes levíticos reales, con un templo real, con un sistema agrícola real, en una tierra real. Las ventanas del cielo no prometían riqueza monetaria, prometían lluvia, prometían cosechas, prometían exactamente la clase de bendición agrícola que Deuteronomio 28 describe y que el mismo capítulo amenaza retirar en forma de sequía y langosta. Si Israel desobedecía el devorador de Malaquías, no era una entidad demoníaca que ataca los ingresos de un trabajador de ciudad. Era la plaga de langostas que destruía los campos de trigo. El profeta Joel, en su primer capítulo, lo describe con una vividez que hace estremecerse el palmer worm, el saltamontes, el gusano consumidor, la oruga, 4 formas de devastación agrícola que arrasaban cosechas enteras, en días, y aplicarlo a personas que viven en ciudades, bajo la nueva alianza establecida en la sangre de Cristo. Es violencia hermenéutica. Es hacerle a las Escrituras lo que no se les debe hacer, jamás usarlas sin contexto para crear miedo en personas que Cristo vino a liberar del miedo. Y sin embargo, ahí están cada domingo, cada reunión de mediados de semana con Malaquías, 3:10 en los labios y la mano extendida usando el miedo que Dios prohibió para obtener lo que Dios nunca mandó en la nueva alianza, usando la maldición de un pacto caduco como garrote sobre personas que están en Cristo. Personas sobre quienes, como dice el apóstol Pablo, sin ambigüedad ninguna, Cristo se hizo maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley. Pueden estar bajo la maldición del diezmo levítico, aquellos sobre quienes Cristo cargó toda maldición en la cruz del Calvario. La lógica de la gracia lo prohíbe, la teología de la expiación lo niega con cada gota de sangre que cayó en aquel madero. Quédate conmigo ahora, porque lo más importante que tengo que decir aún está por venir. Hay quienes van al Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23, y dicen, mira el mismo Señor. Jesús habló del diezmo, lo mencionó por tanto, lo aprobó y lo instituyó para la Iglesia. Esto requiere una precisión que un cirujano envidiaría a quienes le hablaba el Señor. En Mateo 23 a los fariseos, a hombres que vivían bajo la ley mosaica, todavía vigente, que aún no había sido cumplida y abolida en la cruz. El Señor no había muerto, todavía el velo del templo aún no se había rasgado de arriba a abajo, el sacerdocio levítico aún funcionaba, los sacrificios aún se ofrecían. El contexto era de ley, no de gracia,
y lo que el Señor les reprochó. No fue que diezmaran, sino que diezmaran la menta y el eneldo, y el comino mientras descuidaban lo que la ley misma consideraba más importante: la justicia, la misericordia y la fe. El énfasis no fue sobre el diezmo, fue sobre la hipocresía de una religiosidad mecánica que cumple el rito externo más pequeño y olvida el mandamiento más grande. Era la crítica a hombres que medían las hojitas de hierbabuena de su jardín con la precisión de un contador, mientras aplastaban a los pobres con fallos jurídicos amañados. Usar Mateo 23 para exigir el diezmo a creyentes de la nueva alianza. Es tan errado como usar el libro de Levítico para exigirles que sacrifiquen bueyes cada mañana. El contexto lo cambia todo, la hermenéutica lo determina todo. Y un texto fuera de su contexto es un pretexto, nada más que eso. A los hebreos no está exhortando a nadie a diezmar, está construyendo una argumentación teológica de la más alta precisión sobre la superioridad del sacerdocio eterno, de Cristo sobre el sacerdocio levítico temporal. El argumento es este: el sacerdocio levítico era mortal, sujeto al cambio imperfecto, dependiente de una ley carnal que nada podía perfeccionar. El sacerdocio de Cristo es eterno, perfecto, basado en un juramento divino irrevocable. Hebreos 7 usa el diezmo histórico de Abraham como evidencia histórica de la superioridad de Melquisedec sobre Leví, no mandamiento apostólico para la Iglesia del Nuevo Testamento. Que sacrificar palomas cada vez que Levítico las menciona, o caminar descalzos cada vez que Moisés lo hace ante la zarza ardiente. El principio es elemental, y sin embargo es violado constantemente, con consecuencias que recaen no sobre los predicadores que lo violan, sino sobre los fieles que los escuchan. Y aquí llegamos a la pregunta que destruye el sistema desde sus mismos cimientos. No es una pregunta exegética, es eclesiológica, y es esta: ¿quién tiene autoridad para cobrar el diezmo levítico? En la ley la respuesta era precisa como una balanza. Bien calibrada: los levitas, la tribu de Leví, aquellos separados específicamente para el servicio del tabernáculo y del templo, aquellos que no recibieron herencia de tierra cuando Josué distribuyó Canaán entre las 12 tribus, aquellos cuya única herencia era el Señor mismo, y por tanto las 11 tribus restantes estaban obligadas por ley a sostenerlos. Hebreos 7 verso 5. Lo dice sin rodeos: los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Los hijos de Leví, no los hijos de ningún apellido. Gentil, no los pastores que tienen casa propia, negocio propio, patrimonio acumulado, herencia que transmitir a sus hijos los levitas, hombres sin tierra, hombres sin herencia material, de ninguna clase, hombres cuya subsistencia dependía enteramente de ese sistema, porque así lo había establecido la ley de Moisés. Permíteme hacerte la pregunta. Directamente: el pastor de tu iglesia es levita, es de la tribu de Leví, puede demostrar su genealogía hasta Aarón. Si no puede, y no puede, porque no hay tribus levíticas entre los pueblos gentiles de América Latina ni de ninguna otra nación bajo el sol. Entonces no tiene autoridad bíblica para exigirte el diezmo levítico. Ninguna ni una sola sílaba de la Escritura le otorga ese derecho, y más aún escucha esto con toda la atención que merece: el Señor Jesús mismo. No era levita, era de la tribu de Judá, y Hebreo 7 versos 13 y 14. Lo señala explícitamente porque aquel de quien se dice: esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Si el Señor mismo, siendo de Judá, no habría podido recibir legalmente el diezmo levítico bajo la ley, ¿con qué autoridad lo reclama un pastor gentil, hoy en nombre de la misma ley? Y aquí, amado oyente, el sistema se derrumba, no porque yo lo diga, no porque mi razonamiento lo construya, sino porque las Escrituras lo dicen
con una claridad que debería hacer temblar a todo hombre que ha cobrado ese diezmo bajo amenaza de maldición. Bien, lo más importante aún está por venir, y te lo digo sin rodeos. Lo que viene ahora no es solamente un argumento sobre el diezmo, es el corazón mismo del Evangelio, la nueva alianza, porque este es el corazón de todo, y si no lo entendemos, todos los argumentos anteriores quedan flotando en el aire sin raíces. Romanos, capítulo, verso 4. Cristo es el fin de la ley para justicia. A todo aquel que cree el fin, no la pausa, no la reforma parcial, no la modificación administrativa. El fin: Cristo cumplió la ley en su totalidad. Cada mandamiento, cada sacrificio, cada tipología, cada figura, cada ordenanza, y en su muerte, expiatoria y resurrección, gloriosa, lo que era temporal y sombra, dio paso a lo que es eterno y sustancia. Efesios capítulo 2, verso 15, aboliendo en su carne las potestades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo en su carne la ley con sus mandamientos y ordenanzas, y el diezmo era una ordenanza de esa ley vinculada al sacerdocio y al templo, fue abolida en la carne del Hijo de Dios, no transferida, no actualizada, abolida. Y Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer, el antiguo pacto con su templo, su sacerdocio, Levítico sus sacrificios, sus diezmos agrícolas, envejece como una túnica desgastada y desaparece, recicla, no se actualiza, desaparece. Entonces, pregunto con toda la autoridad de 4 décadas, predicando estas escrituras desde este púlpito, si la ley terminó en Cristo, si los mandamientos y ordenanzas fueron abolidos en su carne, si el antiguo pacto desaparece, ¿de dónde vino el diezmo moderno? ¿Quién lo resucitó? ¿Bajo qué revelación? ¿Con qué texto del Nuevo Testamento como fundamento? La respuesta honesta, la única respuesta honesta que las Escrituras permiten, es esta: ningún apóstol cobró diezmos a ninguna iglesia. El diezmo levítico no aparece como mandamiento en ninguna carta, a ninguna congregación del Nuevo Testamento, y su ausencia no es accidental, es teológica, es deliberada, es el silencio de la Escritura, que, como ya dijimos, es inspirado, lo que sí dice el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre, no con tristeza, no con necesidad, no bajo amenaza de langosta, no con el devorador acechando su ganado. Cada uno como propuso en su corazón, libremente, gozosamente, sin porcentaje fijo, ni maldición amenazante la diferencia. No es de cantidad, es de principio en la ley. Dabas porque debías en la gracia, das porque amas, y un corazón verdaderamente transformado por el Evangelio de la gracia soberana de Dios. No necesita amenazas para ser generoso. Necesita ver más claramente a Cristo crucificado, al Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y la generosidad brotará como agua de un manantial profundo, sin porcentaje, sin cálculo, sin terror. He predicado a miles en el tabernáculo metropolitano, y te digo con la autoridad acumulada de estas 4 décadas de observación pastoral, la congregación más generosa que he conocido nunca fue la que vivía bajo amenaza de maldición, fue la que había entendido. La gracia fue la que había visto la cruz con los ojos del corazón, fue la que sabía que ya era heredera de toda riqueza en Cristo Jesús, y que dar no era transacción sino adoración, no era obligación sino privilegio. Ahora, amado oyente, necesito hablar a tu corazón, directamente, no a tu intelecto, solamente no a tu comprensión doctrinal. Hay algo más profundo en juego que el asunto técnico del diezmo, hay algo que las Escrituras revelan cuando quitamos todas estas capas de sistema y religiosidad, y nos quedamos desnudos ante la palabra viva de Dios. La razón por la que el sistema del diezmo por miedo funciona, la razón por la que millones de personas lo aceptan, lo pagan, lo defienden, incluso cuando duele, incluso cuando deben elegir.
entre el sobre del diezmo y la cena de sus hijos. No es ignorancia solamente, es algo más oscuro. Es la condición del corazón natural del hombre que prefiere una transacción con Dios a una rendición ante Él. El corazón natural quiere una fórmula, quiere saber si hago esto. Dios me bendecirá si cumplo este porcentaje. Estoy cubierto si ejecuto este ritual. Estoy seguro porque una fórmula puede ser cumplida sin arrepentimiento. Una transacción puede ejecutarse sin conversión. Puedes dar el 10º de tus ingresos toda tu vida sin fallar. Un solo domingo y nunca haber conocido al Dios vivo de las Escrituras. Lo ves hoy el sistema del diezmo por amenaza. No es solamente un error exegético, es un síntoma de algo mucho más grave. La prodigiosa capacidad del corazón humano de construir un sistema religioso con Dios que lo exime de la necesidad de un Salvador. Si puedo comprar la bendición de Dios con mi 10º, no necesito la sangre de Cristo. Si puedo alejar la maldición con mi sobre dominical. La expiación es ornamental, si la transacción del Evangelio es prescindible. Aquí es donde el error del diezmo levítico deja de ser un debate académico sobre hermenéutica y se convierte en asunto de vida, muerte eterna. Hermano, hermana, yo no estoy aquí esta noche para decirte que dejes de dar. Estoy aquí para decirte que nunca jamás, en ninguna circunstancia, ni bajo ninguna teología, el dinero en la ofrenda puede comprar tu posición ante Dios. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Solo la justicia imputada del Hijo de Dios, recibida por fe, puede ponerte de pie ante el tribunal divino. No tu diezmo, no tu obediencia, no tu generosidad. Solo Cristo, solo su mérito, solo su obra terminada. Si has estado buscando la aprobación de Dios a través de lo que das, si cada semana has depositado con la esperanza de que Dios te note, te bendiga, te libre de la maldición. Entonces hoy las Escrituras te están diciendo algo que ningún sistema religioso puede decirte. Ya estás maldito, no porque hayas fallado en el diezmo, sino porque eres hijo de Adán. Porque como dice el apóstol maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, en el libro de la ley, para hacerlas. Nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Nadie. Y el diezmo no te salva de esa maldición. Solamente te da la ilusión de haber cumplido una pequeña fracción de ella. Pero Cristo, el Cristo de las Escrituras, no. El Cristo domesticado de los sistemas religiosos, cargó esa maldición completa en la cruz, no el 10%, no una parte proporcional toda la maldición que correspondía a todo tu pecado y al pecado de cada uno de los que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo, y lo que ofrece a cambio no es una fórmula de bendición económica. Adopción como hijos del Altísimo es la reconciliación con el Padre del que estábamos separados. Es la herencia de un reino que ninguna langosta puede devorar y ninguna sequía puede marchitar. Esta es la gracia que el sistema del diezmo por miedo nunca podrá darte, porque la gracia no se compra la gracia, no se merece la gracia, se recibe por fe de rodillas con las manos vacías, reconociendo que no hay en ti nada, absolutamente nada, que pueda reclamar el favor de Dios, excepto el mérito del Hijo que murió en tu lugar. Fue sepultado y resucitó al tercer día para tu justificación. Lo entiendes esta noche, porque si lo entiendes, si el Espíritu Santo te ha dado ojos para ver esta realidad. Lo que quiero decirte ahora es lo más urgente que he dicho en todo este tiempo. No te vayas ahora, querida alma. La medicina es amarga, pero te sanará. Ve a Cristo ahora mismo, no cuando hayas ordenado tu vida, no cuando hayas pagado todas tus deudas, no cuando hayas dejado todos tus pecados. Ahora exactamente donde estás, con la misma miseria, con las manos vacías, sin otra credencial, que tu necesidad clama, como el publicano del templo que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la única oración que Dios ha prometido escuchar.
no la del fariseo que diezma a la menta la del pecador, que reconoce su bancarrota espiritual absoluta y se arroja sobre la misericordia de Dios. Arrepiéntete no de haber fallado en el diezmo. Arrepiéntete de haber vivido para ti mismo, de haber pensado que podías negociar tu camino hasta la presencia de Dios, de haber tratado la religión como un seguro de vida y a Cristo como un accesorio decorativo, de haber buscado en el sobre dominical lo que solo puede encontrarse en la cruz. Eso es lo que merece arrepentimiento genuino, y confía no en tus palabras de esta noche, no en este momento de emoción. Confía en Cristo solo en su obra terminada en su sangre, que limpia toda maldad en su resurrección, que garantiza tu justificación en el hecho de que Él es el mismo ayer hoy. Y por los siglos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa promesa no tiene porcentaje, no tiene condición económica, solo tiene una demanda: fe en Él. No te engañes pensando que haber orado ciertas palabras en este momento te salva lo que salva. Es Cristo lo que regenera. Es el Espíritu examina si hay en ti arrepentimiento genuino y fe verdadera. El árbol se conoce por sus frutos. Y si algo en ti ha sido movido esta noche, si sientes ese movimiento que no puedes explicar del todo, no lo apagues. Eso no es tu virtud, es el Espíritu Santo obrando en ti, porque el hombre natural no busca a Dios. El hombre natural no corre hacia la luz. Es Dios quien te está llamando a través de esta palabra, y ese llamado es soberano, es irresistible cuando Dios lo propone. Y si lo estás sintiendo, no lo apagues, no me mires a mí, mira a Cristo, busca una iglesia que predique las Escrituras sin añadidos. Oremos, Señor soberano, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que no necesita negociaciones porque toda la riqueza del universo es tuya. Hoy tu palabra ha resonado. Tú sabes cuántos corazones han sido sacudidos. Conoces a cada alma que ha vivido años bajo el peso aplastante de la amenaza religiosa, dando por terror, sirviendo por miedo, buscando comprarte con su décimo, mientras el corazón seguía muerto en transgresiones y pecados, ajeno a la gracia verdadera. Señor, que ninguno de ellos se vaya de este lugar como llegó. Que el Espíritu de verdad, que procede del Padre, complete la obra que esta noche comenzó en los corazones que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Que la gracia soberana, que no es diezmo del hombre, sino de la voluntad del Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, triunfe esta noche sobre años de mentira religiosa y miedo manufacturado. Y para los que ya son tuyos, los que ya conocen al Cordero, los que ya descansan en la justicia imputada y saben que su posición ante ti no depende de ningún sobredominical, que este mensaje los libre de toda culpa falsa, de todo peso que Cristo no les puso, y los conduzca a una generosidad que nazca no del terror, sino del amor. Porque tú diste lo que más amabas por los que no te amaban, y esa realidad, bien entendida, produce más generosidad verdadera en un solo corazón transformado que 1000 sermones de Malaquías 3:10 predicados con amenazas sobre 10.000 congregaciones. A ti sea la gloria en Cristo, por el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y si este mensaje de las Escrituras ha abierto tus ojos hoy, hermano, te pido que te suscribas ahora mismo a En Honor a la Verdad, en este canal de Roca Radio 92.7 FM. Comparte este video con alguien que lleva años cargando este peso. Deja tu comentario abajo y dinos cómo Dios te habló. La verdad merece ser proclamada sin miedo, y cada uno de ustedes que comparte hace posible que el mensaje llegue más lejos y que muchas personas salgan del engaño. Que el Señor te guarde hasta la próxima. Bendiciones. Honor a la verdad.